¿qué pasa cuando, la derivada de f en el punto P sigue cero? Entonces, como les explicaba en el preámbulo, el teorema de Morse, por favor, que no se mande, por favor, ustedes son testigos, a ver, mira así de lado, ¿verdad? Entonces, el teorema de Morse lo que dice es que si yo tengo una función f y su derivada si es cero en un punto, pero la matriz de segundas derivadas, la matriz hessiana de f en el punto P tiene rango n, entonces, de entrada, el álgebra lineal me dice que puedo hacer un cambio de coordenadas, un cambio lineal de coordenadas, y convertir la parte cuadrática, la parte del hessiano de f en p, en estas coordenadas, de menos unos, y sobre el campo de los números reales, el número de máses y el número de menoses es el invariante de la... Eso lo vemos, se llama que es un teorema famoso de álgebra lineal. Pero el teorema de Morse lo que dice es que podemos hacer un cambio de coordenadas, cambio C infinito de coordenadas, de tal forma que la f en esas coordenadas, W1, Wn, un cambio C infinito de coordenadas, se va a ver como les escribía yo ahí, omega i al cuadrado, menos suma de omega i al cuadrado, igual desde 1 hasta n1, y aquí de i de n1 más 1 hasta el n. O sea, no nada más. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender esta función, porque esta función me está describiendo lo que pasa en general cuando la función sí tiene esto, y esto casi se debería también de enseñar en los cursos de cálculo, y no es una demostración difícil, es una demostración sencilla, pero no se hace. Ahora, cuando yo tengo una función más general, entonces hay un proceso, entonces ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, yo tengo un punto P y voy a suponer que la singularidad de f es aislada. Entonces, el conjunto singular de f es el conjunto de puntos donde la derivada parcial de f con respecto a x1, la derivada parcial de f con respecto a xn, se hace cero. O sea, el conjunto de puntos donde no se satisface que la derivada de f, donde sí se anulan. Entonces, como tengo n ecuaciones, en general esperaría uno que, como tengo n variables y n ecuaciones, y estas son independientes, son un número finito de puntos, y si encojo mi vecindad, me va a quedar nada más un punto. Entonces, y aquí es donde ya empieza un poco el misterio de todo, que es lo que tiene que ver, o sea, Newton nos hizo el regalo que dado una función, yo puedo ya construir n funciones sacándole las derivadas parciales. Y entonces por eso digo que a los matemáticos no nos importa que nos metan a la cárcel, porque con cualquier cosita hacemos muchas cosas y al rato hay mucha cosa. Entonces de la función ya tengo las derivadas parciales. Entonces voy a suponer que nomás ese es el punto P, ahí en una vecindad. Entonces aquí tengo f de P. Y entonces si tengo aquí, me va a quedar una cosa que va a tener una singularidad. Y luego, cuando me agarro un valor aquí, epsilon distinto de f de P, va a tener la misma frontera, pero de alguna forma ya me va a quedar, como aquí sí puedo aplicar el teorema de la función implícita, me queda una n-1 variedad.
O sea, de la singularidad va a salir un algo. Y si ya agarro el valor menos epsilon acá del otro lado, pues a lo mejor sale otra cosa diferente, como en el ejemplo este que les decía. El invariante topológico más barato es el que se llama la característica de Euler-Poincaré. Entonces, en el caso de esto, la característica de Euler-Poincaré es 2, y en el caso de esto, la característica de Euler-Poincaré es 0. Entonces, el invariante más barato cambia cuando pasa uno por la singularidad. Entonces, el tema que a mí me llama mucho la atención es cómo poder decir de antemano qué es lo que pasa a la derecha y qué es lo que pasa a la izquierda, pero preguntándole directamente a la función y a las derivadas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y empezar a hacer álgebra conmutativa para ver si le puedo sacar la información a la función para saber qué es lo que va a pasar a la derecha, qué va a pasar a la izquierda, preguntándole nada más a la función. Ahora, en el caso este que yo tengo, donde vale el teorema de Morse, como tengo el lema de Morse que me dice que realmente puedo pensar que mi función viene dado por esta cosa cuadrática, lo que les expliqué es la neta del planeta y me responde todo esto completamente y me dice qué pasa a la derecha, qué pasa a la izquierda, y lo sorprendente es que sí está pasando algo no trivial. O sea, en una singularidad sí pasa algo no trivial. No es no pasa nada. No. O sea, aquí en este caso nos está diciendo no pasa nada. Dice, no, vamos a estudiar el caso donde sí pasa algo, ¿no? Es donde se pone interesante. Entonces, aquí tenemos esta. Entonces, hay un proceso que se llama morsificación de la función. Que entonces, lo que eso quiere decir es que en vez de estudiar mi función f de x1, xn, le voy a sumar más y le voy a poner aquí le voy a poner una cosa que sea como un A1x1 más ANXN, y esto que está aquí lo voy a hacer general, y de hecho le voy a poner aquí un epsilon para en epsilon igual a 0 estoy en la función, y en epsilon distinto de 0 le voy a sumar un pequeñito término lineal. Entonces, en particular, si escojo bien mis coordenadas, puedo hacerle que sea un... ¿Ok? Entonces, ¿qué gané? Pues lo que gané es que si esta función la llamo ahora g, entonces si yo le saco parcial de g con respecto a x1 igual a parcial de g con respecto a xn igual a 0, o sea, le quiero ver dónde están sus puntos críticos. Yo en esta función nomás tenía un punto crítico, pero de este punto crítico van a salir varios. Entonces, es lo que quiero ver, o sea, al perturbarla, me van a salir varios. Entonces, si yo hago esto, dejen ponerle aquí un menos, entonces me va a quedar que esto es lo mismo, si lo escribo en términos de estos, que parcial de f con respecto a x1 menos epsilon, y luego parcial de f con respecto a x2, y parcial de f con respecto a xn. Entonces, si yo hago estos igual a 0, y llamo C el conjunto definido por estos, esto se llama la curva polar. Aquí lo que estoy haciendo es que tengo n variables, pero tengo n menos 1 ecuaciones, que son estas. Estas que están aquí. Entonces, si tengo n variables y n menos 1 ecuaciones, yo espero una curva. Y luego,
Entonces voy a tener aquí en Rn. Ahora, cuando uno dice tengo una curva, dice ahí está la curva. Para mí, sorpresa número 1, en general, esta curva tiene varias piezas, no nomás una pieza. O sea, no es una curva irreducible, es una curva reducida. Entonces, se va a ver así, y luego tiene otra por acá y otra por acá. Ahora, voy a ponerle aquí, voy a restringir la función parcial de f con respecto a x1 a la curva esta. Y entonces cuando yo tomo aquí un valor epsilon, entonces aquí tengo esta, viene para acá, y entonces cuando esto toma el valor epsilon, entonces, por ejemplo, si le pongo igual a 0, nomás me queda este punto. Si le pongo un epsilon positivo chiquito, me van a salir unos puntos por aquí, y otros puntos por acá, y otros puntos por acá, y otros puntos por acá. O sea, de este punto, que es un punto múltiple, me van a salir, si yo le puedo aplicar el teorema de la función implícita ahora a esta función restringida, esta curva, me van a quedar puntos de multiplicidad 1. Y entonces rompí mi punto múltiple en un montón de puntos sencillos. Y cada uno de estos puntos sencillos le puedo aplicar el lema de Morse y puedo saber qué es lo que está pasando. Entonces, mi problema es cómo poder decidir, dada la función, cuáles son el número de máses menos el número el número de menoses en estos se llama el índice de Morse. Entonces, la pregunta que me interesa analizar es cuáles son los índices de Morse de cada uno de estos puntos. Porque si yo puedo saber eso, voy a poder comprender qué es lo que está pasando aquí en la singularidad. En la singularidad. Y entonces se abre un problema de álgebra conmutativa en el sentido que si f es un polinomio, las derivadas parciales van a ser polinomios y estamos viviendo en el mundo de los polinomios. Y aquí la pregunta es cómo, dado un polinomio que tiene una singularidad aislada, ¿cómo puedo saber cuáles son los índices de Morse de los puntos singulares que salen cuando hago una morsificación general? Ese es el problema. Ahora, ese problema es muy difícil y se sabe muy poco, y no creo que yo vaya a poder avanzar demasiado en responderlo. O sea, es una dirección de investigación, no es un problema que puede uno decir A o B. Es un problema complicado, pero digamos como que este problema ha estado guiando mi investigación. Entonces, ese es el problema. Ahora, en el caso que ya pensamos que la f es un polinomio, una estrategia típica es extenderlo a los complejos. Entonces, y pensar que la función ahora es una función de Cn en Cn, que es de esas funciones una función holomorfa, pensando que es un polinomio, por ejemplo, ¿no? Y entonces, esto fue lo que me enseñó el maestro Enrique, a trabajar sobre los números complejos. Cuando trabaja, uno sabe el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que un polinomio de grado n tiene n raíces contando multiplicidades si está uno sobre los números complejos. Si está sobre los números reales es más difícil. Entonces, cuando hace uno el problema complejo, en principio se simplifica y ve uno más, porque los reales se escapan por la puerta porque se van a los números imaginarios. Y en cambio, cuando ya estás en los complejos, de aquí no se escapa nadie, no hay túneles como el del Chapo, ¿verdad? De estarse escapando.
todo el mundo está a la vista y entonces todo es más claro, ¿no? Entonces, en ese caso, también pensando que tengo unas, entonces igual saco parcial de f con respecto a z1 igual a parcial de f con respecto a zn y pienso que este es un solo punto, que lo llamo que es el 0 y pienso que f de 0 es 0. Yo nada más haciendo cambios de coordenadas. Y entonces, lo que me sucede es que ahora, en vez de tener un intervalo, tengo un disco en el plano complejo, que sería en el conjunto de valores W menor que epsilon, y sobre este tengo una cosa singular, que tiene una singularidad aislada, y cuando me agarro un valor distinto, lo que tengo es algo que tiene la misma frontera, se parece mucho a este, pero antes de le sale una cosa así. Y entonces se convierte en una variedad compleja de dimensión n-1, o sea, una variedad real de dimensión 2n-2, que tiene homología. Lo más fácil aquí es que, digamos, si esto lo llamo yo B0 y esto lo llamo yo B epsilon, entonces, como nos enseñaron los de topología algebraica, a un espacio topológico le saca uno los grupos de homología porque es una manera de simplificar el espacio topológico y que nos da una información de qué tipo de agujeros o qué tipo de barrigas tiene. Entonces, en el caso como les expliqué en el preámbulo, el tipo de homología que tienen las fibras estas va a depender de los índices de Morse de cada uno de los puntos, de estos que están aquí. Entonces, las dimensiones de los grupos de homología dependen del índice de Morse. En el caso de la variable compleja es más fácil porque toda la homología está centrada en n-1. Esta es una variedad compleja de dimensión n-1 compleja, o sea, una variedad real de dimensión 2n-2. Entonces, en n-1, en la mitad de la dimensión, es en el único lugar donde hay homología, y la dimensión de la homología que tiene, cuántas barrigas tiene, es igual, entonces, si este es un polinomio, entonces agarro el anillo de polinomios en n variables y luego agarro módulo, el ideal generado por las derivadas parciales. Entonces, así como cuando tengo los enteros y tengo el 7 y los múltiplos de 7 y se convierte en un ideal, igual cuando tengo el anillo de polinomios y tengo varios polinomios, puedo considerar el ideal generado por esos polinomios. Y entonces, en este caso, es de codimensión finita. Entonces, cuando saco el anillo módulo el ideal, me queda, como este es una álgebra, y esta álgebra, la dimensión sobre los complejos es igual a el número que lo podemos llamar mu. Entonces, esto me está dando una manera algebraica de calcular cuál es la dimensión del grupo de homología, el único significativo que tiene la fibra, con un procedimiento algebraico, que lo puedo meter a la computadora y la computadora me dice. Me dice cuál es este numerito, y entonces ya sé cuánto tiene esta de homología. Este es un teorema de un amigo de México, el profesor Jack Milnor, ¿no? Que imagino que debe haber venido varias veces aquí al Cinvestav, ¿no? Incluyendo en el 56, la famosa conferencia de aquí del 56, y luego también cuando hubo los 50 años del Cinvestav, o cuando hubo algo de ADEM, ¿no? O sea, ha venido muchas veces el profesor Milnor. Entonces, este es un teorema y un poco va en la dirección en la que les estaba yo platicando. Ahora, si se fijan, aquí nada más está uno preguntando cuál es la dimensión
pero esto que está aquí es una álgebra, no es nada más un espacio vectorial, es una álgebra. Entonces dice uno, yo quiero utilizar la estructura algebraica de esto para sacar más información. La más barata es sacar la dimensión, pero dice uno, bueno, pero más. Entonces, esta álgebra es hermosísima. Entonces, es una álgebra que tiene un elemento que es el hessiano de F. Entonces, el hessiano de F es la clase del determinante de la matriz de las segundas derivadas parciales de la función. ¿Verdad? Y entonces aquí por eso les decía yo que los matemáticos con poco nos entretenemos. Me dan una función, ya creé un álgebra sacándole las derivadas parciales, o sea, los polinomios módulo las derivadas parciales, y luego también le saco las segundas derivadas, la hago matriz, le saco el determinante y tomo su clase módulo las parciales. O sea, la matriz hessiana módulo las parciales. Entonces, este elemento aquí es muy interesante porque este elemento, cuando lo multiplico por funciones, entonces, si es una constante, pues va a ser múltiplo del hessiano. Si es Z1, 0. Z2, 0. Zn, 0. Este es un ideal que es como el ortogonal del ideal maximal. El ideal maximal es el generado por Z1 hasta Zn. Este es un ideal minimal, que lo que quiere decir es que cualquier ideal de esta álgebra, no cero, contiene el ideal generado por el hessiano de F. Y el ideal del hessiano, generado por el hessiano de F tiene dimensión 1. Y esto, entonces luego hago el conjunto de ideales que tiene esta álgebra, la llamo A sub F, y hago una gráfica, empiezo con A, luego el ideal maximal, y luego pongo todos los ideales que están ahí metidos, y luego aquí tengo el generado por el hessiano, y luego aquí tengo el 0, y me queda una gráfica, y entonces resulta que esta gráfica es autodual, o sea, si le doy la vuelta se queda igual. Que empieza a haber muchas cosas sorprendentes y maravillosas aquí. ¿A qué hora se acabó? Es una hora. Empezamos 4:10, así que hasta las 5:10, media hora. Entonces aquí chico, yo no traigo reloj, ni tengo celular. Entonces tú me vas a decir cuando me falten 5 minutos para que acabe, para darle la estocada a la conferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O cómo ven? Puede haber varios elementos que satisfagan eso, ¿verdad? No, uno. Nada más eso. Sí, nomás uno. Porque si tú te agarras otro elemento, el ideal generado por él tendría que contener al generado por el que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, el ideal generado por él es algo que tiene dimensión positiva, pero que como es minimal, tiene que estar metido aquí. Entonces es uno único. Es una álgebra que se llama técnicamente de Gorenstein. Es una álgebra de Gorenstein, es una intersección completa, una álgebra de Gorenstein. Entonces tiene esta cuestión de dualidad, que es un poco una versión discreta del teorema de dualidad de Poincaré. Que es así como, digo, aquí es donde se empieza como a intersectar muchas cosas de la matemática. Tienen su reflejo en álgebra. Te pregunto algo estúpido. Por favor. Si tu ideal minimal pertenece a cualquier ideal maximal. Esta álgebra nomás tiene un ideal maximal, que es el ideal generado por Z1 hasta Zn. Bueno, perdón, tiene razón. No estoy pensando en el anillo de polinomios, sino estoy pensando, una vez que ya lo localicé en el 0, o sea, estoy pensando en el anillo de series de potencias convergentes o no convergentes en n variables. Ya localicé, perdón, discúlpame si tienes razón. Entonces, tiene algo con radical de esta álgebra.
porque si pertenece a cualquier ideal maximal, debe de no es invisible. Sí, el radical de este es el ideal maximal del ideal jacobiano, ¿no? Como estoy suponiendo que tiene una singularidad aislada, entonces el punto singular es un punto múltiple, y si le saco radical, nada más me queda el puro cero. Entonces, sí tienes razón, el radical del ideal jacobiano es el maximal. Entonces, en ese sentido, digo, como se ve en este dibujo, empieza uno a tratar de comprender relaciones más profundas entre las derivadas parciales de una función. O sea, porque son n funciones, pero tienen relaciones. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que, ojo, haz n menos 1 de ellas igual a 0, y la otra piénsala como función, y fíjate en las fibras de esa función, y fíjate cuántas componentes irreducibles tiene esta, y cuando le hago esto igual a constante, cuántos vienen entrando, y según le voy moviendo el epsilon a 0, todos estos puntos se van a 0, pero se van a distintas velocidades. Ahí está o sea, ahí es donde empieza uno como que a ver que la pulga está muy interesante, porque hay muy delicada que está aquí saliendo, y todo esto está contenido en la función. Si yo Taylor de la función hasta un cierto término, quiero ver cómo le saco yo a esos coeficientes esta información. Y un poco lo que quiere es como le hace Heráclito, que es usando álgebra conmutativa, pero ya es como superior. Entonces, pero ahora aquí, entonces, si yo le agarro aquí el valor epsilon, entonces me queda esta cosa. Pero de nuestro curso de variable compleja aprendimos lo siguiente: en los reales, si yo quito el 0, lo único que tengo es irme de frente ahí al agujero negro. Y en la variable compleja, lo que les enseñó Cauchy es que lo que tenemos es que le puedo dar la vuelta. Entonces, si yo restrinjo esto a los puntos en un círculo, me va a quedar que todos tienen el mismo tipo diferenciable, todos son son difiomorfos a pero, y todo esto tiene la estructura que los topólogos les gusta llamar una estructura de un fibrado localmente trivial. Si yo me restrinjo un intervalito, es un producto. Pero si yo le doy toda la vuelta, la aplicación que me va de a dar la vuelta no es la identidad, que si fuera la identidad sería muy baboso todo el universo. Nunca es la identidad. Solo en el caso del teorema de la función implícita es la identidad. Entonces me queda una aplicación, un difiomorfismo de la fibra en la fibra que me está reflejando cómo están las distintas fibras pegadas. Ahora, ese difiomorfismo yo lo puedo ver está bien definido módulo isotopía, porque no es único, son varios, pero módulo isotopía es único, y entonces, pero cosas módulo isotopías pueden ser muy difíciles porque tienen una parte no abeliana, entonces lo abelianiza uno, y lo que dice uno es cómo se ve en homología. De B epsilon R, y voy a tener un automorfismo M, que entonces es la que se llama la monodromía. La monodromía lo que me dice es cuál es la transformación lineal generada en homología por trivial sería la identidad. Entonces, ¿qué tanto esto no es trivial? Me está midiendo de una manera sencilla. Si yo lo quiero ver en módulo isotopía, tendría que venir aquí a preguntarle a Chico y a Lupercio y a gente
adulta que me diga, o sea, es un problema difícil, pero si lo veo en homología puede ser más fácil. Entonces, el teorema de la monodromía lo que me dice es que, entonces, este es un teorema de la monodromía que se demostró ahí como por los 1950s, por varios autores. Lo que me dice es que los valores propios, lambda 1, lambda mu, de la monodromía, son raíces de la unidad. Y también me dice, como sabemos de nuestro curso de álgebra lineal, lo fundamental son los valores propios y lo segundo fundamental son los bloques de Jordan. Que el tamaño de los bloques de Jordan es menor o igual que n, que es la dimensión del espacio. Mu es la dimensión del grupo de homología y puede ser arbitrariamente grande. Aunque n sea 2 o 3, esto puede ser varios millones. Entonces, los bloques de Jordan no van a poder ser más que de tamaño 2 o 3. Y los valores propios de la monodromía. Y eso es todo lo que me está midiendo. Es qué pasa cuando yo doy una vuelta ahí. Ahora, hay un procedimiento. Ahorita el único que he hecho es a partir de la función, topología algebraica, álgebra lineal, ¿no? Aquí un poco de álgebra conmutativa. Y ahora viene un ingrediente ya más contemporáneo, que es los D-módulos. Los D-módulos. Entonces, esto lo que quiere decir son espacios vectoriales donde no nomás tengo una estructura de anillo, sino también tengo una derivada, una conexión. Y entonces uno se puede preguntar, ¿de dónde, cuál conexión o cuál D-módulo, dónde está el D-módulo? Entonces, vamos a tratar de explicarles eso. Pero antes de explicarles eso, déjenme explicarles qué es lo que saca uno de la estructura de D-módulos que ahorita no les he explicado. Entonces, lo que vamos a sacar es lo que se llama el espectro. Entonces, el espectro va a ser lo siguiente. Voy a tener menos 1, 0, 1, 2, hasta n. Yo tengo aquí los valores propios en el círculo unitario. Los valores propios. Entonces tengo lambda 1, lambda 2, lambda 3. A lo mejor lambda 3 se me repite, viene con multiplicidad, ¿verdad? Lambda 6, lambda mu. Tengo mu números ahí. Ahora, yo le puedo sacar el logaritmo, o sea, quiero escribir estos números, lambda j, como e a la 2 pi i mj. Entonces les quiero sacar un logaritmo. Entonces, cada uno de estos, si yo le saco el logaritmo que está entre menos 1 y 0 y digo que es el principal, pues yo tendría aquí mis mu números con multiplicidades, diciéndome cuáles son los logaritmos de estos números. Ahora, lo mágico aquí es que la función f, solita ella, me va a escoger los logaritmos, pero no va a ser tan aburrida y me los va a escoger todos aquí, sino me los va a escoger unos aquí, otros acá y otros allá. Entonces, el espectro contiene un poquito más de información que los valores propios actuando en la monodromía, porque
¿Cuál es la parte entera? En esta parte la parte entera es -1, la parte entera es 0, 1, 2, 3. Entonces, para cada valor propio, me va a estar escogiendo una parte entera entre -1 y 0. Y entonces, me van a hacer unos números, mu1, mu2, m3, m4, así, hasta el m-mu, que cuando yo le saco la exponencial a estos, me quedan estos. Pero hay un dedito más de información. Pero ese dedito más que dice uno, y esto es para cada función. O sea, esto es así como padrísimo. Para cada función yo puedo hacer esto. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿y cuál es la información nueva que tienen estas partes enteras? Entonces, la información, entonces, aquí en el dibujo real, entonces, como les decía, yo tengo aquí mi fibra y entonces tengo distintos grupos de homología que se me están, desgraciadamente en poquitas variables, como las que podemos pintar en el pizarrón, todo se ve igual, pero en general estas serían asas de distinta naturaleza, dependiendo de en qué clase, en qué grupo de homología están. Y entonces cuando yo me acerco al 0, lo que estoy haciendo es que estoy apachurrando todo esto, lo estoy haciendo aquí, lo estoy cogiendo y luego lo voy a apretar. Pero el punto es que no todo se aprieta a la misma velocidad, se aprietan a distintas velocidades. ¿Y cuál es la velocidad de estos? Tiene que ver con, en esta curva, cómo están los puntos estos yéndose aquí, y eso se refleja en los n estos que están aquí. Entonces, si yo puedo hacer un programa de computadora, que yo le meto la función y me saca el espectro, ya me está dando esa información, cuál es la acción en homología de la monodromía, por lo menos la cuestión de los valores propios, y por otro lado, me está dando esta información de cuáles son los enteritos que están saliendo. Entonces, en ese sentido, se vuelve una combinación entre topología álgebra diferenciable, analítica, que la puede uno hacer en la computadora y checar. A mí, de las cosas que me ha impresionado es que si yo pongo una función que es relativamente sencilla, esto puede ser bastante complicado. Entonces, como de algo, una expresión analítica sencilla, se puede hacer algo complicado. Faltan 8, 18 minutos. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Y eso es deseable? ¿Perdón? ¿Eso es deseable? ¿Qué cosa? Que de algo sencillo salga algo complicado. Pues sí, porque lo que quiere decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo te pongo x cuadrada más y7 y luego te pongo más x a la 12 y23, pues dices, eso está sencillo. O sea, en cierto sentido, por ejemplo, yo a veces digo lo siguiente, ¿no? Que esto que está aquí es el nombre de la cosa, el nombre. Pero esta cosa está representándome algo. Lo que me está representando serían entonces el conjunto de f igual a lambda y moviéndolo con distintos lambdas. Entonces tengo aquí, aquí tengo dos variables, y entonces tengo en igual a 0, tengo una cosa así, pero aquí a lo mejor se me salen unas cosas más complicadas. Entonces, de hecho, la cosa que está aquí, aunque ella misma es fácil, me está representando algo muy complicado. Y un poco usa uno la topología para decir, bueno, no quiero verlo con ojos de geómetra, porque si lo veo con ojos de geómetra, todavía es más complicado. Si lo veo con ojos de topólogo, entonces ya nomás trato de ver cuáles son las cosas cualitativas que resaltan. Entonces, en ese sentido, un poco, yo a veces digo que si un marciano creyera que los seres humanos
somos los nombres que están en el directorio telefónico, aunque hace que ya a lo mejor ustedes no saben lo que es. Una vez hubo una cosa que se llamaba el directorio telefónico, ¿verdad? Y entonces diría uno, no, pues Brooke Shields, dice, no, pues Brooke Shields, o no sé, su artista favorita, ¿no? Marilyn Monroe, o no sé, lo que sea, pues todo es igual. O sea, ¿cuál es la diferencia si aquí le pongo un 7? ¿O cuál es la diferencia si luego le sumo un 23x a la 27, y a la 16? Entonces, nomás cambió un poquito el nombre. Pero tú dices, bueno, pero lo que me está representando la cosa es un mundo. Ahí hay un mundo. Entonces, en ese sentido, la maravilla de las matemáticas, y eso es desde Descartes, de que con una expresión algebraica, Descartes lo que hacía es que le ponía igual a 0. Y no pasaba de cosas cuadráticas. Ahora en día con las computadoras, por ejemplo en 3 variables, pues ustedes agarran 3 variables, le ponen la que sea y le dicen ahí, por ejemplo, superficies de nivel y sale un mundo, ¿no? Y luego le pueden mover con el ratón y le hace lo que llama el fenómeno de Marilyn Monroe, de estarle viendo ahí por todos los lados, ¿verdad? A la figura, ¿no? Y sin doler, porque yo cuando empecé a hacer esto, tenía uno que especificarle en el programa cuál era el punto donde quería uno que la perspectiva. Entonces tenías que estarle adivinando las coordenadas del punto que te interesaba ver. ¿Verdad? Entonces, más difícil. Ahora ya con el ratón, entonces en ese sentido, pues tienen, pero sin embargo, aún la computadora funciona para 3 variables. Interesante en n variables, la computadora me ayudará un poquito en los dibujos. Ya cuando me meto a programas de álgebra conmutativa, entonces sí pueden hacer cosas más complicadas, pero igual las computadoras hoy en día, si le mete uno un polinomio suficientemente grandezón, con varios términos, ya no les da ya se atora. Dice, a ver, espérame un segundito. Y 3 días después se sigue, otro segundito, espérame. ¿No? Y si le dice a ver, ¿en qué vas? Y te saca una serie de cálculos gigantescos y dice, no, o sea, ¿te cae? ¿No? Entonces, en ese sentido, hay un juego entre lo que uno se imagina, lo que le puede uno pensar y decir, lo que puede uno hacer que la computadora haga, y un poco la complicación, como están viendo, aquí estamos viendo este tipo de cuestiones. Entonces, ahora, dejen decirle un poquito de dónde sale esto de los D-módulos, porque es fascinante. Entonces, va a salir de lo siguiente. Entonces, fíjense, voy a inventarme una álgebra. Esta que está aquí le voy a poner la variable t, es la variable de los valores. Entonces, voy a construir un D-módulo para ustedes. Ahí les va. Miren. Sumatoria, este es un elemento. Sumatoria, le voy a poner aquí un A, J y N. El J va a ir desde 1 hasta mu. Entonces, estos son los de homología. Y el N, y este que está aquí, va a ser una cosa que va a depender de T, y aquí le voy a poner T, aquí le voy a poner el MJ. MJ es el logaritmo del lambda J, del valor propio lambda J, que está entre -1 y 0. Me agarro no el que me escoge la cosa, sino le voy a poner T a la MJ, y aquí le voy a poner más 1 entre 2pi, y le voy a poner la N, donde N es sacarle el logaritmo a la parte unipotente, a la parte
unipotente de la monodromía. A ver, la monodromía yo la puedo escribir como su parte diagonal, que es la que llamo la parte semisimple, y la parte unipotente es la parte que concentra los bloques de Jordan. Sacarle el logaritmo natural, lo que quiere decir es que en vez de tener unos en la diagonal, le pongo ceros. O sea, saco la parte unipotente menos la identidad, y luego le saco el logaritmo natural con la fórmula esa de logaritmo natural que todo el mundo conocemos, pero en vez de meterle un número, le meto una matriz. ¿Qué gano con eso? Y de hecho, aquí le pongo un signo menos. Y mi variable t. Esto que está aquí es una cosa que es multivaluada, porque como el MJ es racional, cuando yo le doy la vuelta, es como t a la 1/2. Si yo t a la 1/2 le doy la vuelta, pues regreso con un signo menos. Entonces, esta cosa, por esto es multivaluado. Y esto, aquí le pongo la identidad, o sea, esta es una expresión que toma valores matriciales. Y entonces, esto es multivaluado, esto lo defino como la exponencial del logaritmo de t por lo que tengo ahí arriba. Esto es un objeto multivaluado. Ahora, me da miedo lo multivaluado, ¿verdad? O sea, eso de que las funciones son monovaluadas, dice uno que aburridos los monovaluados, ¿verdad? Más divertidos los multivaluados. Entonces, ¿verdad? Entonces, esta que está aquí es una expresión multivaluada que depende del disco agujerado, porque en el cero aguas, en el disco agujerado, con valores matrices, y es multivaluado. Esto, ahora, ¿quién es este? Este que está aquí va a hacer lo siguiente. Entonces, yo me voy a agarrar, tengo un valor aquí, y aquí lo que voy a poner es el grupo de homología. Entonces, me agarro un elemento del grupo de homología y tiene una conexión plana, y entonces yo lo puedo ir extendiendo aquí al lado. No regreso al mismo valor, sino regreso aplicada la monodromía a ese valor. Pero justamente en esta expresión resulta que la monodromía de este y la monodromía de este es uno inverso del otro. Entonces, cuando yo le doy la vuelta, hice algo monovaluado de algo que era dos componentes multivaluadas y cancelé lo multivaluado en la expresión. Y entonces, estos que están aquí, entonces, son las secciones planas del grupo de homología asociado al valor propio lambda e a la 2 pi mj. Y entonces, me están quedando secciones monovaluadas del fibrado de homología. Este que está aquí. Y me está quedando una, como quien diga, expansión en series de Laurent, pero ya los gatos de aquí no son números como los de variable compleja, ya son elementos del grupo de homología, ¿ok? Entonces, este es mi anillo, este es mi D módulo, y ahora dice, ¿y dónde está la derivada? Si se fijan en esto, puedo sumar y multiplicar. Ahora dice uno, ¿y dónde está la cosa esta bueno, no sé, multiplicar, no sé, porque eso a lo mejor no está, puedo sumar. ¿Y dónde está la derivada? Entonces dice, bueno, ahí te va, la derivada. La derivada va a ser lineal, entonces nomás tengo que decir cómo se comporta en uno de estos términos. Entonces voy a poner la derivada de uno de ellos por t a las m menos mj, la identidad, más 1 entre 2 pi de n, y entonces, ahora, la derivada Leibniz, es la derivada de este por este, más este por la derivada de este, pero este gato que está aquí es plano, su derivada es 0,
porque este que está aquí me lo conseguí yo diciendo que estaba usando la conexión para decir cómo se extiende, justamente ese es plano. Entonces, no entra. Entonces, esto me queda el AJN de T. Ahora, y le tengo que sacar la derivada a este, pero dice, profesor, yo paso. ¿Cómo voy a sacar la derivada de este? No, pues ¿cómo no? Es menos MJ la identidad, más 1 entre 2 pi n, y luego le voy a poner T, y luego le voy a poner menos MJ más 1, porque cuando saco yo derivadas, se me baja el T en 1, MJ, pero ahí está, es del mismo estilo, porque yo le puse aquí, el que está aquí me quedó igual, la parte fraccionaria, y me va a quedar, este es el coeficiente que tenía, nomás se movió para allá, pero tiene un ingrediente que es aplicarle la parte esta unipotente, logaritmo de la parte unipotente. Entonces, este es el de módulo. Entonces, un poco, lo que esta teoría nos dice es como los matemáticos le pueden echar mucha crema a sus tacos, ¿verdad? Porque estamos inventando todo tipo de cosas y un poco le estamos sacando más información y a final de cuentas, esto que les he estado explicando es sobre los complejos y convertirlo en algo que me diga algo de los reales, que era la pregunta original. Entonces ahorita yo en el proceso en el que voy, apenas complexifiqué el problema y estoy tratando de entender todas estas cosas y tengo claro a dónde quiero llegar, tengo claro cuáles son algunas de las cosas que puede uno hacer y luego platicando con Cristian Garay, él me comenta que si usa uno geometría tropical, se puede uno... Entonces, en ese sentido, un problema interesante es un problema donde pueden converger muchas cosas diferentes y se pueden ir aplicando y de alguna forma tener un problema que sea lo suficientemente complicado para que no lo pueda uno resolver en 15 minutos y suficientemente intrigante como para que sí pueda uno decir algo interesante, que hay un grupo interesante de gente que no estar trabajando en la absoluta soledad, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas al profesor? ¿Cuánto de toda esta información se puede leer del polígono de Newton? Entonces, en el caso en el que tenemos un polinomio, entonces lo que nos está preguntando aquí Cristian es un poco, entonces yo escribo mis N1, N2, N3, entonces pongo cuáles son los coeficientes no cero y con esos me construyo el que se llama el polígono de Newton y hay una hipótesis que se dice que el polígono de Newton sea no degenerado, o sea un poco, entonces digamos, ya entrando como en más detalles, le empieza uno a poner algunas hipótesis a la función, pero no la hipótesis del teorema de la función implícita, o no la hipótesis del teorema de Morse, sino ya una hipótesis más interesante es la hipótesis de que el polígono de Newton sea no degenerado. Y entonces, hay resultados que nos dicen el algoritmo para poder leer el espectro a partir del polígono de Newton cuando la función, el polígono de Newton en sentido sí es posible entonces en ese sentido, por ejemplo, uno podría venir a decir el problema original que tengo yo, ¿qué tal si le pone uno algunas hipótesis como que el polígono y decir, bueno, ¿qué te parece en dimensión 2 o 3? Y luego
meterle alguna hipótesis para que sobre el polígono de Newton, o pensar que a lo mejor la función es un tipo de función especial. Entonces sí se puede avanzar un poco si le mete uno hipótesis como no degeneración del polígono de Newton. Preguntas, Eduardo. Una pregunta, si te han dado buscando un ejemplo, no le podría encontrar, pero tal vez que lo tenga. Si tiene una singularidad, digamos, en C, igual una singularidad, bla, 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 tiene un ejemplo de una singularidad de tal forma que el complemento, el enésimo grupo de homología del complemento esté generado por una esfera, pero esfera suave, sin singularidades. Porque el enésimo grupo del complemento es una esfera, pero generalmente cuando se intenta uno calcular las esferas, hay puntos dobles y un montón de cosas más. ¿Hay un ejemplo donde la esfera sea suave? A ver, entonces tú dices, entonces, estamos ahí en C. Y entonces, y de hecho una bola, ¿verdad? Local. Y singularidad aislada, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí mi fibra, esta singular, y entonces tú dices, considera uno la bola menos la fibra singular. Exactamente. Y entonces... Es una variedad de Stein, entonces lo único que importa es el enésimo grupo de homología. El enésimo grupo de homología. Y ahí por ahí un teorema que dice que el enésimo grupo de homología se puede representar por una esfera, pero esa esfera, siempre que uno la calcula, en la mayoría de los ejemplos aparecen puntos dobles o singularidades o lo demás. Entonces, si hay un ejemplo donde se pueda esa esfera en el grupo de homología ser una esfera real. O sea, una esfera inmersa y encajada. Que genere grupo de homología, pero que esta esfera no tenga singularidades. ¿Usted sabe si se puede o no? Yo no he pensado en el Digo, un poco como para ir platicando las cosas que estás diciendo. Porque es contractible, entonces la homología de esto que está aquí también es contractible, porque como esto que está aquí todo lo puedo contraer al cero, ¿verdad? Entonces, si yo a esto le quito esto otro, entonces empieza uno a comprender por qué el grupo de homología del complemento tiene nada más un solo elemento en el medio. Y entonces, y ahora, tú lo que planteas es cómo le hago yo para ver cuál es el generador, y quieres ver si ese generador lo puede uno conseguir, Ahora, si nos vamos a la dimensión más baja, a 2, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, tengo mi cosa así, y entonces ahí lo que tengo es que buscar una cosa así, y tú lo que me estás diciendo es que viene con singularidades así. Generalmente, digamos, hay una esfera sería S2, y generalmente lo que pasa es que el polo norte y el polo sur se pegan. Se pegan. Viendo si hay unos ejemplos donde no aparezcan estos puntos dobles, sino los representantes del grupo de homología sean no singulares también. ¿No lo he visto? Yo no sé, pero no sé, aquí las gentes expertas en encajes. ¿Se pegan los dos polos, no te da en H1? No, porque es que no los puedo yo separar así nada más, porque cuando hago un cruce de esta singularidad resultan ser dos círculos enlazados. Es por ejemplo en la esfera de Weinstein. Bueno, Weinstein es un nombre en variable compleja. Sí, me refiero que si la esfera que está representando esta clase tiene los dos polos pegados, eso es el tipo de homotopía de una esfera Wedge en un círculo. Y eso crearía un elemento en H1. Yo no sé si... No, yo busco en H2 como generador, pero que en H2 no tenga singularidades. O sea, Búsquenos en Wikipedia. No, entonces dices, si no viene en Wikipedia no es cierto. ¿Más preguntas? Esa derivada es, o sea, su cuadrado satisface
No, porque esta lo que pasa es que si yo me voy fijando en los, tengo -1, 0, 1, 2, y aquí me voy -2. Entonces, si yo me agarro un elemento de estos, viene para acá, o sea, no es una derivada en el sentido de de un complejo, que me forme un complejo, sino más bien es como una derivada, o sea, me ir bajando el exponente, pero el tipo de estos que están aquí le están quedando igual, entonces y de hecho, aquí adentro hay una subcosa y otra subcosa, que ya no nos dio tiempo aquí de explicarles estas subcosas que están metidas aquí. Este es así como la madre, la estructura de D módulo. Pero aquí adentro hay algo, y esta cosa hay algo, y en esto, módulo esto, es donde está el lenguaje. Digo, entonces en ese sentido, construye uno el D módulo, pero se construye una subcosa ahí, y otra subcosa, hay dos subcosas. Y entonces el cociente de esto entre esto es esto en módulo esto, vuelve a ser el álgebra de Milnor. Y de ahí es donde salen los invariantes. O sea, entonces la cosa es como hacer construcciones matemáticas para que cada vez te vayan saliendo invariantes más finos, numéricos, y un poco qué es lo que te están diciendo los números. Y aunque sí es cierto que dice, bueno, si el problema estaba re fácil, ¿por qué te lo complicaste? Sí, maestro, pero el problema es que en principio, aunque se vea fácil, honestamente, nada más conoces el nombre de Marilyn Monroe, no sabes qué trae en las tripas. Y lo que quieres saber es y cómo funciona, y qué trae adentro, y qué siente. ¿No? Entonces, en ese sentido, son cosas más sutiles, no nomás el puro nombre. Lo maravilloso es que lo puedo nombrar, y ya al nombrarlo ya está perfectamente establecido. Es Marilyn Monroe, estamos hablando de Marilyn Monroe. Entonces, ¿qué sentía su pasión de Marilyn Monroe? ¿No? Entonces, son cosas difíciles, ¿no? Sin embargo, el nombre es fácil. Ya hay pretexto para que venga el próximo semestre. Efraín tiene una pregunta. Hay un primer sabe que te mueves en las fibras, o sea, de un punto de una fibra a la que sigue te mueves como por el gradiente o algo así. Lo que pasa es que como es un producto localmente trivial, yo cuando tengo aquí, entonces me puedo mover de aquí para acá usando la estructura del producto localmente trivial. Y luego le vuelvo a hacer otro y me vuelvo a mover de aquí para acá. Y entonces le hago como Weierstrass con las expansiones en serie de Taylor de las funciones. Entonces yo voy por extensión analítica, haciendo mi extensión, pero también ya vimos con Weierstrass que si voy haciendo eso, doy la vuelta y regreso, no regreso a lo mismo, regreso a una función multivaluada. Entonces aquí en este caso, el hecho de que sea un fibrado localmente trivial, me puede decir cómo me voy moviendo, pero no hay una manera única de moverme de un lugar al otro. Es único módulo isotopía, pero como la isotopía, módulo isotopía, dos cosas que son isotópicas, inducen la misma aplicación en homología, entonces me queda la monodromía bien definida en homología. Entonces, ¿Ver la gavilla perversa asociada al D-módulo aporta algo de información nueva o no? Entonces, ándale, majo, ahora sí que entonces, yo tengo el D módulo, ¿no? Entonces, ahora, la gavilla, perversa, entonces, o sea, mi definición de gavilla perversa es, digamos, una más o menos fácil que podría uno hacer, sería una cosa que le está asociando a cada punto
un grupo de homología, de tal forma que tengo una estratificación, de tal forma que en cada estrato se mantiene constante, que sí es lo que está pasando aquí en esta cosa. O sea, la estructura esta de D módulo que los grupos de homología, cuando los veo sobre el disco, se convierte en una gavilla perversa en el sentido de que es, para cada punto estoy asociándole un espacio vectorial de dimensión finita que es localmente constante, y luego en el estrato este que es en el del cero, el truco que tiene este enfoque es que de alguna forma le hace como Cochí, nunca le entra al cero, le da la vuelta. Entonces, digo, este es así como, digamos, cuando yo tengo un fibrado localmente trivial sobre un disco agujerado, lo que hacen todo mundo inmediatamente es extienden el fibrado sobre el disco, hay una extensión canónica y la conexión ahora se convierte en una conexión singular y se preguntan si la conexión es regular o no es regular. Y el caso de esta conexión, que se llama la conexión de Gauss-Manning, es que sí es regular, y bla, bla, bla. Pero el enfoque que yo les estoy platicando va en otra dirección. La dirección es no meter nada en el cero, sino nomás darle la vuelta. Entonces, y sacar estos, y no les he explicado de dónde vienen estos, pero estos son muy interesantes. Entonces, de hecho, hay un libro de Kulikov, que se llama Estructura de Hodge mixta de singularidades, y ahí viene explicado todo lo que les he dicho, y ahí fue donde yo lo aprendí, y lo pueden aprender ustedes también con un poco de café. Una última pregunta, profesor. Bueno, agradecemos nuevamente. Muchas gracias, al contrario. Muchísimas gracias, de verdad, mira, qué bonito. Gracias, perdón por la pregunta, la broma. No, qué bueno que sí, me gusta, sí, que la gente tenga, pero tú eres, Yo lo he visto allá en el CIMAR, ok, pero yo hago probabilidad aquí. entonces probabilidad. Sí. Pero también me surgen cosas complicadas. Sí, bueno, eso O es, sea, de manera natural. eso No quiero, sino solito sale. sí, o sea, exacto, sí. O sea que Ese por ahí. Gracias, Javier. Muy interesante. al contrario, gracias por asistir, de verdad, un placer. Muchas gracias, Ok, profesor. estamos en contacto, y todos estamos muy entusiasmados con tu éxito. Sí, yo también. Gracias, motivadora. Enrique, muchas gracias y de verdad agradezco mucho todo lo que aprendí en tu seminario, no se me ha olvidado. De hecho, por tu culpa caí con Goning, ¿no? Sí, ¿no? Ok, hasta luego, mucho gusto saludarte. Muy bien. Como hablaste de singularidades reales, este problemita muy simple de un minuto, muy humilde, capaz te gusta. A ver. Es un problemita de Milnor, pero es muy simple, muy Ajá. simple. Es un problemita de Milnor, que dejó ahí de Milnor, no, perdón, de Arnold, que dejó De Arnold. un libro de problemas. Me gusta porque tiene un enunciado. ¿Cómo anda? Anda, Majo, muchas gracias por venir, vienes aquí a No vengo a saludar, pero a quitar el micrófono, pero de perfil, ¿verdad? Porque si no... para que no diga que ya Porque no digan que te estás mandando. Quédate un ratito. Va.